Mensajes de avivamiento por Daniel Del Vecchio. Capítulo 10. ¿Convicción de pecado o acusación de Satanás? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Antes de recibir al Señor, nuestras conciencias estaban insensibles y nuestras mentes embotadas. Después de la regeneración, la conciencia se vuelve más sensible y alerta. El Espíritu de Cristo en nosotros nos avisa de los peligros de la contaminación y la nueva naturaleza no desea ensuciarse. El Espíritu Santo nos enseña la diferencia entre lo puro y lo vil. Ahora, nuestro espíritu renovado no quiere pecar. Al tener la conciencia despierta, ahora el diablo trata de usarlo para acusarnos y sacar cosas del pasado. También intenta rebajarnos e intimidarnos. Su nombre es Satanás, que significa el acusador de los hermanos. Es padre y autor de mentiras. La única manera de resistirlo es que no seamos ignorantes de sus maquinaciones y métodos. Es un enemigo astuto. Sus armas son las acusaciones con las que pretenden producir culpabilidad y vergüenza para mantenernos centrados en nosotros mismos. Mientras nos sentimos culpables, Satanás está haciendo un buen trabajo al acusarnos. El arrepentimiento es una cosa, pero el remordimiento y la condenación es otra. Hay una convicción, entre comillas, satánica, que produce culpabilidad y desesperación. Esto conduce a la incredulidad y a la rebelión contra Dios, porque no se encuentra ningún alivio en este tipo de confesión. La convicción del Espíritu Santo nos lleva al remedio y trae consuelo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7, 10. Quizás Satanás ha estado acusando últimamente. Incluso quizás te sientes indigno de ser llamado hijo de Dios o de poder acercarte al Señor en oración. Si el enemigo sigue mandándote un bombardeo constante de mentiras, recordándote tus fracasos, tus debilidades, que no llegas a la medida de Dios, siempre acosándote tu espíritu, esa es la voz acusadora del diablo, el acusador de los hermanos. Justificados por la fe. La guerra que libramos es creer que Dios nos ha perdonado y resistir la condenación del diablo. Somos justificados por la fe y de ninguna otra manera. Al intentar justificarnos a nosotros mismos, nos quedamos indefensos. No podemos obtener la justificación de Cristo por obras. La única manera de obtener la justificación es creyendo y confiando en Dios. Viene por la fe. No solo somos salvos por la fe, sino que también somos santificados por la fe, justificados por la fe, sanados por la fe, mantenidos por la fe. Todo se realiza por la fe en lo que Jesús ha hecho. Es la coraza de justicia la que defiende nuestros corazones. Hemos perdido una bendición que Cristo ha dado a la iglesia. El Señor dijo: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Juan 20, 23. ¿Qué quiso decir con esto? Creo que la iglesia y sus ungidos tienen el derecho y la obligación de consolar a los que están siendo atribulados con sentimientos de culpabilidad y condenación falsa. Si hay un arrepentimiento y un cambio de pensar y actuar, podemos animar al creyente débil a confiar plenamente en la sangre de Jesucristo y la justicia imputada por la fe. Muchos no reciben las bendiciones y dones de Dios por sentirse indignos. La conciencia les acusa y su sensibilidad es herida. Es simplemente por falta de entender la obra completa de Cristo en la cruz. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La obra de redención es completa y Cristo ha triunfado sobre el acusador en la cruz, despojándole de cualquier base legal al acusarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33, 34. ¿Condenará el Señor a los que justificó? Claro que no. A veces las predicaciones dejan a los más sensibles con sentido de culpa y sin fuerza, en vez de animarles a echar mano de la vida eterna. El salario del pecado es la muerte, pero no nos olvidemos que el don de Dios es vida eterna. Cristo llevó el pago del pecado para darnos la vida eterna cuando dio su vida en rescate por cada uno que le recibe. No podemos absolver al pecador, pero sí podemos decir que a través de la sangre de Cristo sus pecados son perdonados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo a su promesa, pues no va a cobrar una deuda dos veces. Cristo lo pagó totalmente y al confiar en su obra vicaria, la deuda que tenemos está pagada. Santiago escribió: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere pecado, su pecado se le perdonará. Santiago 5:15. ¿Cómo podemos entonces diferenciar entre la convicción del Espíritu y las acusaciones del enemigo? El Espíritu Santo aplica la palabra a nuestras conciencias y en la medida que obedecemos su voz, somos santificados. Es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Es la gracia de Dios que quebranta nuestro corazón. Es su amor que nos invita a venir y dejar nuestras cargas a sus pies. Pero la diferencia entre la convicción y la condenación del acusador es simplemente la fe. La condenación del diablo nos roba la fe. Dios ofrece perdón y reconciliación y nos da la esperanza de poder tener comunión con Él. El padre del hijo pródigo dijo a su hijo mayor: Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Mostró su misericordia con el hijo pródigo y su generosidad con el hijo mayor. El diablo, al contrario, condena y quiere quitarnos la esperanza. Trata de rebajarnos y hundirnos. Cristo, como el buen samaritano, levanta al caído y echa vino y aceite en sus llagas y lo levanta. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta en el momento que creemos. La diferencia entre Pedro y Judas era que Pedro se acordó de la promesa del Señor y tuvo esperanza. Judas no tenía ni esperanza ni una promesa en que confiar, pues su pecado fue premeditado y planeado y dio lugar al diablo por su codicia, su amor al dinero y también por la ofensa que guardó en su corazón hacia Jesús. Que tu fe no falte. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es tiempo de consolar a Sión y de quitar la flecha encendida del enemigo que quiere hundirnos y debilitarnos. Todo lo que contradice la palabra es mentira del diablo. Jesús dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esas palabras le dieron esperanza para poder levantarse a pesar de su negación vergonzosa. Todo lo que nos haga dudar del amor de Dios es una mentira. Lo que nos desanima y nos rebaja no es de Dios. El Señor dice: mi hijo eres tú. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua de acusación que se levante contra ti en juicio, tú condenarás. Ciertamente consolará Yahvé a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51:3. Si vamos a resistir las mentiras del diablo, tenemos que aceptar que Dios no quiere destruirnos. Debemos comenzar con esta verdad: Dios no está contra nosotros, sino por nosotros. Dios quiere que seas capaz de superar toda mentira del diablo, que seas puesto en libertad del hoyo en que te ha encerrado. Hay una trampa de Satanás ante la cual debes estar en guardia. Te está bombardeando para que quites tus ojos de tu Salvador. El diablo quiere que estés enfocado en tu enfermedad, que te olvides del poder del médico divino. Él quiere que olvides que Dios es tu libertador, que Él está de tu lado para salvarte, no para destruirte. El acusador de los hermanos ha sido vencido
y tenemos que ejercer esa victoria y pisar las serpientes y escorpiones que intentan mordernos con su veneno mortífero. El cielo está poblado con pecadores arrepentidos y justificados. El infierno está lleno de pecadores que se justifican y culpan a otros. Demos gloria a Dios, porque los ángeles han anunciado la venida del Salvador. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Entonces te preguntarás: ¿qué debo hacer? Primero, no escuches las mentiras del diablo. Y segundo, levántate sobre tus pies espirituales y comienza a alabar al Señor. Diga: por fe en la sangre de Jesús, yo recibo la justificación de Cristo. Él me ha hecho justo, me ha capacitado para alabar y servir a mi Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. La redención significa simplemente ser libre. Hemos sido puestos en libertad por la preciosa sangre de Jesús. Ellos vencieron por la sangre del Cordero y la confesión de su boca. Tenemos el derecho de estar firmes contra toda acusación y decir: yo no creo eso, diablo. Mi Biblia dice que soy redimido porque creo en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo confieso mis pecados a Él y yo soy redimido, comprado, libre. Cristo es mi Salvador. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó por mí. Soy digno por la sangre del Cordero.